Creo que este tipo de estudios permite o abre la posibilidad para que los diferentes actores que estén en el territorio puedan conversar de sus intereses sin cuestionarse, sin señalarse, pero sí tener esa oportunidad para poner sus intereses sobre la mesa, sus dificultades y cuáles son los desafíos que tiene la posibilidad de hacer proyectos en La Guajira. Esto debido pues a las particularidades del territorio, a las particularidades de la cultura guayú y a las formas de diálogo y entendimiento que pueden darse en el marco de la transición energética. Creo que hace falta desde todo el tema de la institucionalidad una perspectiva integral de derechos humanos, que si bien muchas empresas o muchas personas del sector privado vienen con este enfoque, pues en algunos de los casos pues nuestras instituciones y en el cumplimiento de sus roles como institución estatal, pues se desentienden rápidamente de lo que puede ser unas políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Y yo creo que es necesario que tanto el Estado como las empresas comprendan que los derechos humanos es una oportunidad para que puedan establecer diálogos permanentes, reales, sinceros y sostenibles con las comunidades. Porque hasta ahorita lo que hemos visto es que muchas de las instituciones y muchas de las empresas ven los derechos humanos como algo malo, como algo que no debería ser, como un favor a las comunidades indígenas, cosa que no debe ser. Más bien deben tener una visión integral de los derechos humanos para que puedan entender cómo desde esta perspectiva pueden fortalecer sus acciones y su relación con las comunidades en donde hacen proyectos. Yo creo que el plan de ordenamiento territorial guayú requiere como de dos enfoques, ¿no? Un primer enfoque es el de apropiación y de reconocimiento de los mismos guayú de su ordenamiento territorial. Y el otro enfoque es cómo comunicamos este ordenamiento territorial a las instituciones, al sector privado, y yo creo que ese es un papel fundamental que pueden hacer los estudios de impactos ambientales en el territorio.